ha seguido nuestro gobierno. ¿Qué hemos hecho de manera concreta? Aunque ya lo mencionó, lo explicó de manera detallada Octavio Romero Oropeza, excepcional director de Pemex. Las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador en un aniversario más de la expropiación petrolera, y durísimo como inicia su discurso, querido Ricardo Sevilla, el que entrega los recursos de la patria al extranjero o a intereses privados es traidor a la patria, dice el presidente Ricardo Sevilla. Así es, Vicente, duro y directo el discurso del presidente López Obrador. Hace muy bien en recordar estos sexenios en donde diferentes gobernantes aprovecharon el uso del petróleo. Hace un recuento rápido, muy interesante. Se va al porfiriato, se explotaba en efecto en beneficio de una élite económica y política. Enrique Krause, pseudohistoriador, pues ha abrazado el porfiriato, lo ha defendido, pero la gente debe recordar que durante el porfiriato ocurrían cosas muy terribles y no habían cambiado las cosas prácticamente, salvo en pequeños aspectos hasta el día de hoy. De ahí que estos personajes hayan hecho esa defensa, pero la gente debe recordar que un 18 de marzo, pero de 1938, un día como hoy, el presidente entonces el general Lázaro Cárdenas del Río expide este decreto de la expropiación petrolera. ¿Y en qué consiste dicho decreto? En la apropiación legal de petróleo. ¿Quién los estaba explotando? Compañías extranjeras, eran alrededor entre 15 y 18 compañías que pues tenían el control de la industria, y la razón principal de esta explotación, usted lo debe recordar, fue la constante, la perniciosa negativa de las compañías petroleras de mejorar las condiciones salariales y laborales de los empleados de esta industria. Había explotación tremenda, pero no solamente al recurso que era el petróleo, sino también había una explotación a los empleados, a las empleadas pocas que había en ese momento. Y entonces, ¿qué es lo que hace este decreto? Expropia, insisto, de manera legal, la maquinaria, las instalaciones, los edificios, las estaciones de distribución, los bienes en general de la compañía mexicana de petróleo, que en ese momento se llamaba El Águila, y que estaba asociada con, te digo, entre alrededor de 15 a 17 empresas extranjeras. Y bueno, con ese mandato se establece que el Estado mexicano, en teoría, porque no se aplicó desafortunadamente en muchísimos mandatos, tendría el control total sobre la producción y sobre la comercialización del petróleo en territorio nacional. Evidentemente, los diferentes gobiernos federales aprovecharon todos estos recursos y se pasaron ese decreto por el arco del triunfo y le daban todas las posibilidades a las empresas extranjeras. Afortunadamente, en 1938, que fue el 7 de junio de ese año, se crea Petróleos Mexicanos. Me gusta que reconozcan a Romero Oropeza, creo que ha hecho un muy buen trabajo al frente de esa paraestatal, pero pues bueno, no se había llevado toda esta exploración, explotación, refinación, usted lo sabe, comercialización, estaba entregada a los intereses de una oligarquía, a los intereses económicos de los extranjeros, y con la anuencia de estos intelectuales. En esa época no se cacareaba tanto el asunto de la inteligencia, de los intelectuales, los periodistas, simple y sencillamente eran ideólogos del régimen en turno, y todavía continúan esos ideólogos tratando de hacer una defensa insostenible de la apertura comercial de Petróleos Mexicanos. Muy bien el presidente López Obrador, y como comentas, mi querido Vicente, duro y directo, fuerte este pequeño discurso que da el presidente López Obrador. Ya hacia la etapa final, hay que recordarlo, de su mandato, y ya se siente un raro clima, es como un clima de despedida.